La habitación que no existía. Hace unos años, cuando aún trabajaba como vendedor, viajaba constantemente por todo el país. En ese entonces, yo vivía en Puebla y tenía que ir seguido a la Ciudad de México por negocios. Una de esas veces, cerca de Tlalpan, me sentía completamente agotado después de horas en la carretera. El sol ya se había ocultado y la ciudad aún me quedaba a unas horas de distancia. Vi un pequeño motel a lo lejos, no muy llamativo, pero con un letrero de neón parpadeando tenuemente. Necesitaba descansar, así que decidí parar. No me importaba que fuera barato, estaba tan cansado que solo quería una cama. Entré al vestíbulo y la recepcionista, una mujer de unos 50 años, me miró fijamente como si no me hubiera visto entrar. No me dio mucha buena espina, pero pensé que ya era tarde y solo quería descansar. Le pregunté por una habitación disponible y su reacción me desconcertó. Se quedó en silencio unos segundos, mirando el ordenador como si estuviera buscando algo, pero claramente no encontraba nada. Al final, se giró lentamente hacia mí y me entregó una llave, sin decir una palabra. No entendí muy bien por qué estaba tan confundida, pero tomé la llave y me dirigí hacia el pasillo. Todo el lugar tenía una atmósfera extraña, como si fuera uno de esos moteles viejos que han visto mejores días. Las luces titilaban y el aire olía a humedad. El pasillo estaba vacío, sin ninguna otra señal de vida, y lo único que se escuchaba era el eco de mis pasos. Llegué a la puerta de mi habitación, y al abrirla no pude evitar sentir una extraña sensación en el estómago. Pero estaba tan cansado que solo cerré la puerta tras de mí y me tiré en la cama. El día había sido largo y mi mente comenzó a relajarse, hasta que, a eso de las 2 de la mañana, me despertó un sonido. A esa hora, todo estaba en completo silencio. Solo el sonido del aire acondicionado era audible, y aún así me despertó de un sueño pesado. Al principio pensé que era un ruido lejano, tal vez proveniente de algún otro cuarto o de la calle, pero entonces lo escuché de nuevo, más cerca. Era un leve clic, clic, como si alguien estuviera intentando abrir la puerta. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero intenté tranquilizarme. Probablemente alguien más en el hotel estaba volviendo a su habitación. Sin embargo, lo que me desconcertó fue que no escuchaba los pasos de esa persona, solo el sonido de la cerradura moviéndose. La puerta de mi cuarto estaba cerrada y yo estaba seguro de haberla asegurado antes de dormir. ¿Quién podría estar intentando entrar a esta hora? Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos, mirando la puerta, escuchando con atención. El sonido continuó durante unos segundos y luego paró, como si quien lo estuviera intentando se hubiera detenido repentinamente. Decidí esperar unos minutos, con la esperanza de que fuera un mal sueño, pero el miedo se apoderó de mí. No pude conciliar el sueño el resto de la noche, con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Al amanecer me levanté rápidamente, decidido a dejar ese lugar lo más pronto posible. Pero lo que ocurrió cuando me dirigí al vestíbulo fue aún más extraño. Al bajar al vestíbulo, la misma recepcionista que me había atendido la noche anterior estaba allí, con una expresión impasible. Pero algo en sus ojos parecía diferente, como si estuviera esperando algo. Me acerqué a ella, mi mente aún agitada por la extraña experiencia, y le pregunté directamente sobre el ruido en mi puerta. ¿Sabes si alguien intentó entrar en mi habitación anoche?, le pregunté intentando sonar calmado, aunque el pánico me recorría por dentro. La mujer me miró fijamente, como si no entendiera lo que le estaba preguntando. Al final, su expresión se tornó aún más confusa, como si intentara recordar algo, pero no lograba encontrar una respuesta. «No sé de qué hablas», respondió lentamente, con voz monótona. «La habitación que tomaste no debería estar ocupada. De hecho, ni siquiera aparece en nuestro sistema». Mis ojos se abrieron como platos. «¿Cómo así? No puede ser», le dije, algo desconcertado. «Tengo la llave. ¿Por qué me dio una habitación que ni siquiera existe?»
La recepcionista se quedó quieta por un momento, como si estuviera procesando mis palabras. Pero cuando intentó hablar, su voz tembló un poco. «Esa habitación no está en ninguna lista», dijo, casi en un susurro. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Había estado allí toda la noche, había dormido allí, pero según ella no existía. Decidí ir a comprobarlo por mí mismo. La recepcionista me siguió hasta el pasillo, como si no quisiera dejarme solo. Cuando llegamos a la puerta de mi habitación, la señalización que había en la pared ya no estaba. No había ni un rastro del número de la habitación ni de la puerta que había abierto ayer. Solo había una pared lisa, sin ventanas ni puertas. Mi respiración se detuvo por un momento. No podía creer lo que veía. El pánico comenzó a tomar el control de mis pensamientos. No podía procesar lo que estaba viendo. Miraba la pared frente a mí y luego volví a mirar a la recepcionista buscando algún tipo de explicación, pero ella estaba tan pálida como yo, sus ojos abiertos de par en par, como si acabara de ver algo tan aterrador como yo. «No puede ser. Algo no está bien», susurró, como si hablara más para sí misma que para mí. Yo también intentaba encontrar una lógica, pero mi mente no lograba encajar las piezas. Caminé a lo largo del pasillo, con la esperanza de que la habitación estuviera un poco más adelante, pero no había nada, ningún rastro de la puerta, de la señalización, ni de mi habitación. El pasillo entero parecía vacío, sin vida. Mi corazón golpeaba en mis oídos y una sensación de claustrofobia me envolvía. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Desesperado, volví al vestíbulo. La recepcionista parecía aún más inquieta, como si quisiera decir algo, pero no se atrevía. Me acercó lentamente al mostrador y casi en un susurro me confesó algo que me heló la sangre. «Este motel no debería estar abierto. La habitación que ocupaste nunca ha estado en la lista, nunca ha existido», dijo, mirando a su alrededor como si temiera que alguien la estuviera observando. Hubo un incidente hace muchos años. Algo extraño pasó, y esa habitación fue cerrada. Nadie debería haberla alquilado. Es como si algo estuviera esperando a alguien. Mi mente daba vueltas, y la lógica simplemente se desvaneció. No sabía si estaba soñando o si había caído en una trampa, pero el miedo comenzó a tomar forma en mi pecho. Sentí que mis piernas vacilaban y mi mente se nublaba. No podía quedarme más tiempo allí. Me apresuré a salir del motel, sin saber realmente por qué. El sol ya estaba asomando en el horizonte, pero no sentí alivio. Al contrario, la sensación de frío en mi piel era peor que antes. Mientras caminaba hacia mi auto, mi mente seguía dando vueltas a todo lo que había sucedido. Miraba el motel por el retrovisor y me di cuenta de que, al menos desde esa perspectiva, no se veía igual. Había algo en la fachada que parecía haber cambiado, como si la imagen del lugar se desdibujara y volviera a tomar forma, como si no fuera el mismo edificio. Pero no quise mirar más. No quería ni pensar en lo que estaba ocurriendo. Solo quería alejarme lo más rápido posible. Nunca volví a ese lugar. En los años que siguieron, siempre que pasaba por esa zona de Tlalpan, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. No he encontrado nada en las noticias ni en internet sobre el motel, ni tampoco he podido encontrar a esa recepcionista de nuevo. Me pregunto si realmente fue todo un sueño, si algo de esa experiencia fue real. Sin embargo, hay algo que nunca olvidaré. La sensación de que algo en ese motel no estaba bien, como si esa habitación, la que nunca debería haber existido, estuviera esperando algo o alguien. Y aunque trato de no pensarlo, cada vez que paso cerca de ese lugar, algo dentro de mí me dice que no estaba solo esa noche, que nunca lo estuve. La llave de Alma. Hace unos años, estaba viviendo en un pequeño departamento en la colonia Doctores, en Ciudad de México. Mi situación económica no era la mejor, así que cuando encontré un departamento increíblemente barato, no dudé ni un segundo en rentarlo.
Era uno de esos lugares que no te parecen del todo bien al principio, pero el precio era tan tentador que me cegó. La vecindad no parecía peligrosa, pero tampoco la más animada, y el departamento en sí estaba algo viejo, con detalles desgastados y una sensación general de que, al menos, no había mucha gente pasando por allí. La cocina estaba un poco deteriorada. Las paredes tenían algunas manchas de humedad y el baño era de lo más básico. A pesar de todo, pensé que sería una buena oportunidad para empezar de nuevo. El primer día, como era de esperarse, me pasé varias horas limpiando. No tenía mucha prisa, pero quería que el lugar estuviera lo más decente posible. Fue mientras limpiaba los armarios del pasillo cuando noté algo raro en la puerta del closet. Al principio pensé que eran solo marcas de suciedad o algún tipo de desgaste normal, pero al fijarme mejor, vi que eran pequeñas rayaduras. Al principio no les presté mucha atención, pero algo en esas marcas me inquietó. Estaban dispuestas de una manera extraña, como si formaran palabras, y cuando me acerqué más, pude distinguir lo que parecía un nombre: Alma. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Quién había vivido aquí antes? ¿Y por qué dejaría algo tan extraño en las puertas del closet? A medida que los días pasaban, me fui acostumbrando a mi nuevo lugar. El vecindario tenía algo inquietante, como si el tiempo allí se hubiera detenido. Las calles eran sombrías y los pocos comercios que había parecían llevar décadas en el mismo estado, con vitrinas polvorientas y carteles que se desmoronaban por el paso de los años. Sin embargo, algo seguía rondando mi mente. Esas marcas en la puerta del closet. Intenté olvidarlas, pero no podía. A veces me despertaba en medio de la noche y en la penumbra de mi cuarto veía las rayaduras como si alguien las hubiera tallado con desesperación. El nombre Alma no dejaba de resonar en mi cabeza, y lo peor de todo es que no sabía por qué me estaba afectando tanto. Una tarde, mientras revisaba mi correo, noté que había llegado una carta para alguien que no era yo. El nombre en el sobre era completamente diferente, y por un momento no supe si debería abrirla o no. Decidí ir al departamento del administrador para preguntar sobre el asunto. El tipo que me alquiló el lugar, un hombre mayor con una mirada vacía, me dijo que yo era el primer inquilino, que no había nadie antes que yo. Pero algo en su tono no me pareció sincero. Me dijo esto con una sonrisa forzada, como si no quisiera que profundizara en el tema. Aquel sentimiento incómodo me invadió nuevamente, como si hubiera tocado una cuerda en alguien que no quería que se tocara. La carta aún estaba en mi mesa, con el nombre de esa persona que claramente no era yo. Al principio pensé que era solo un error, pero algo me decía que tenía que saber más. Esa noche, después de un par de cervezas, me senté frente al ordenador y decidí buscar el nombre de la persona a la que pertenecía la carta. No era algo que soliera hacer, pero algo dentro de mí sentía que debía investigar. Escribí Alma, seguido del apellido en el buscador, y para mi sorpresa encontré algo. No era solo un perfil de redes sociales, sino un caso de desaparición. La noticia hablaba de una mujer llamada Alma Rivas, que había desaparecido misteriosamente varios meses antes. La última vez que alguien la vio fue, según las autoridades, en la misma dirección en la que yo vivía. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ser una coincidencia. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Y por qué su nombre aparecía tan repetidamente en mi vida? No pude dormir esa noche. Los recuerdos de las rayaduras en la puerta del closet me golpearon con fuerza. Esas marcas, que al principio me parecieron simples, ahora me aterraban. No podía dejar de pensar en cómo se formaba el nombre de Alma, con tanta precisión, como si hubiera sido hecho con un propósito. A la mañana siguiente, decidí ir a la comisaría a obtener más información, pero al llegar allí me encontré con algo aún más desconcertante. La agente que me atendió, al escuchar el nombre de Alma,
no mostró ninguna sorpresa. De hecho, me dijo algo que nunca olvidaré. No es la primera vez que escuchamos sobre ese departamento, pero ya no vivimos con esos recuerdos. No supe qué responder. ¿Cómo era posible que en la comisaría tuvieran conocimiento de eso? Estaba claro que había algo más en esa historia que nadie quería contar. A partir de ese momento, comencé a observar mi departamento con nuevos ojos. Cada sonido, cada sombra que se movía a través de las paredes, me ponía al borde del pánico. Los ruidos nocturnos eran cada vez más frecuentes, especialmente durante la madrugada. No eran ruidos comunes, como los de una casa vieja o la vecindad que se movía por la noche. Eran más bien susurros, como si alguien estuviera hablando en voz baja, justo fuera de mi puerta. La idea de dormir con esa sensación constante de ser observado me estaba consumiendo. Decidí volver al closet y examinar las marcas más de cerca. Las rayaduras no solo formaban el nombre Alma, sino que también había otras, mucho más pequeñas, que se veían como intentos desesperados de escribir algo más, algo que no podía entender del todo. Una sensación muy extraña me envolvía cada vez que miraba esas marcas, como si no estuviera solo en ese cuarto. Una noche decidí no quedarme más en el departamento, así que tomé mis cosas y fui a la casa de un amigo. Al llegar, les conté todo lo que había pasado, pero no parecía que nadie me tomara en serio. Me dijeron que estaba exagerando y que todo eso era solo producto de mi mente. Sin embargo, mi amigo Sergio, que siempre había sido un poco más sensible a este tipo de cosas, me miró con seriedad y me dijo que tal vez debía intentar algo más. Si el lugar tiene historia, me dijo, lo mejor es enfrentarlo y no huir de ello. A regañadientes, accedí. Volví al departamento con él, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Cuando entramos, todo parecía normal, como si nada hubiera cambiado. Pero algo estaba diferente, algo en el aire. Un frío inusual llenaba el ambiente y de repente, sin previo aviso, las luces comenzaron a parpadear como si se estuvieran apagando y encendiendo solas. En ese momento, mi corazón se detuvo. El ambiente en el departamento estaba cargado de una tensión palpable. Cada paso que dábamos parecía resonar más fuerte que el anterior, y cada rincón se sentía más oscuro de lo normal. Sergio estaba a mi lado, pero ya no me miraba de la misma forma, como si él también sintiera que algo no estaba bien. De repente, el aire se volvió más denso, casi opresivo, y el silencio que antes se podía tolerar, ahora era insoportable. Fue entonces cuando escuchamos algo. Un suave susurro, casi imperceptible, provenía de lo más profundo del pasillo. Mi cuerpo se paralizó y la respiración me faltó. Sergio miró en la misma dirección en la que yo había oído el susurro, y sus ojos se abrieron como platos. ¿Lo oíste también?, me preguntó, y solo pude asentir con la cabeza. El sonido provenía del closet, exactamente donde había encontrado las marcas. Sin pensarlo, me dirigí hacia allí, sintiendo cada vez más el peso de la inquietud. Cuando abrí la puerta, el frío me golpeó en la cara como un muro invisible, pero no estaba preparado para lo que vi. Dentro del closet, entre la oscuridad y las sombras, algo se movía. No era un objeto o una prenda colgada, sino una figura humana, difusa y apenas visible, como si alguien intentara esconderse, pero no pudiera hacerlo por completo. Mi piel se erizó de inmediato y el miedo se apoderó de mí. Lo único que pude hacer fue dar un paso atrás. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura pareció desvanecerse como si nunca hubiera estado allí. El aire volvió a estar en calma, pero el pavor seguía en mi cuerpo. Sergio estaba pálido, como si hubiera visto algo más que yo. «Eso no estaba ahí antes», dijo con voz temblorosa. A esas alturas ya no sabía si lo que estaba viendo era real o una ilusión causada por el miedo y la paranoia. Pero algo en mí me decía que todo esto tenía que ver con Alma,
con esa mujer desaparecida. ¿Estaba ella atrapada en este lugar? ¿O era solo una manifestación de algo mucho más oscuro que se había apoderado de la casa? Esa noche decidí no quedarme más en el departamento. No podía. El miedo era tan grande que no me atrevía ni a cerrar los ojos. Fui a casa de Sergio, y en el camino mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué había visto realmente? ¿Era una alucinación? El rostro de Alma seguía apareciendo en mi mente, tan nítido como si lo hubiera visto en persona. Todo lo que había investigado, el caso de la desaparición, las marcas en la puerta, los susurros, todo parecía conectarse de alguna manera, pero ¿cómo? La sensación de que había algo que no entendía, algo más grande que yo, me dejó inquieto durante días. Decidí que debía hacer algo más, no podía dejarlo así. Fue entonces cuando recordé algo que había pasado desapercibido en mi investigación. En el informe de la desaparición de Alma, había una mención sobre las últimas señales que se habían visto en la zona. Podía ser que el departamento tuviera alguna conexión con su desaparición, o era solo una coincidencia más en un mar de detalles extraños. No lo sabía, pero me sentía incapaz de seguir ignorando las señales. Volví al día siguiente con una decisión clara. Iba a confrontar al arrendador. Algo en mí me decía que él sabía más de lo que había dicho, que esa sonrisa forzada y sus respuestas evasivas no eran casuales. Cuando le pregunté nuevamente sobre Alma, su rostro se endureció. Ya no estaba tan relajado. «Te dije que eres el primer inquilino», insistió con una voz que ya no sonaba convincente, pero entonces algo cambió en sus ojos. Parecía que estaba a punto de decir algo, pero se detuvo, como si se hubiera arrepentido. «Mira, el lugar tiene su historia», murmuró casi en un susurro. «No te metas en eso, no querrás saber más». El miedo en su mirada me paralizó. Ahí supe que había algo muy oscuro detrás de todo eso, algo que ni siquiera él quería recordar. Pero era demasiado tarde. Ya no podía dar marcha atrás. Con esas palabras del arrendador retumbando en mi cabeza, me sentí aún más atrapado en una telaraña que no lograba entender. Esa misma noche no pude evitar regresar al departamento. Algo me decía que si no desentrañaba lo que estaba ocurriendo allí, nunca podría escapar de esa sensación de incomodidad que me estaba devorando poco a poco. Entré y todo estaba en silencio, como si el lugar hubiera estado esperando mi regreso. Sin embargo, algo había cambiado. El aire, aún más pesado que antes, me envolvía como una manta fría. Decidí ir directo al closet, como si, de alguna forma, sabía que tenía que enfrentarme a lo que sea que estuviera ahí. Abrí la puerta, y esta vez no hubo figura difusa ni susurros, solo un silencio absoluto, casi ensordecedor. Pero entonces algo ocurrió. En la pared del fondo del closet, algo brillaba débilmente. Me acerqué lentamente, con el corazón a mil, y descubrí lo que parecía ser un objeto enterrado parcialmente en la pintura desgastada. Era una pequeña llave, oxidada por el tiempo, pero con una inscripción grabada en ella: Alma. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Cerré la puerta del closet con rapidez y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Nunca entendí por qué sucedió todo eso. La llave, el nombre, los susurros. Solo sé que después de esa noche decidí abandonar el departamento. No pude quedarme allí ni un minuto más. Nunca volví a buscar información sobre Alma ni sobre la historia del lugar. Dejé atrás todo, sin explicaciones, sin respuestas. A veces, al caminar por las calles cercanas, siento como si alguien me observase, pero nunca más he vuelto a escuchar los susurros ni a ver las sombras moviéndose. Sin embargo, esa sensación de que algo no está bien sigue allí, acechando desde las esquinas de mi memoria. Quizás lo que más me atormenta es pensar que el nombre de Alma no era solo un eco del pasado, sino una advertencia.
y que lo que viví en ese departamento fue solo la punta de un iceberg mucho más profundo, del que tal vez nunca sabré toda la verdad.